A continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Al parecer, los llamados a la cordura de los gobiernos de Guatemala, Honduras, México y la propia Unión Americana hacen mella en el ánimo de miles de connacionales catrachos que desde unos 10 días asumieron la aventura de emigrar en masa a Estados Unidos en una larga travesía que ya lleva unos 700 kilómetros recorridos a pie y a jalón desde la norteña ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Medios locales e internacionales destacan que los gobiernos de Guatemala y Honduras acordaron el sábado anterior aplicar un plan de retorno seguro al trasladar a autoridades y medios de transporte para que los miles de migrantes hondureños regresen al país. Hace unos días, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó a los gobiernos de las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, con suspender la ayuda internacional si las autoridades locales no lograban detener la marcha y obligarlos a regresar. Más de 2.200 migrantes aún se mantienen sobre el puente fronterizo entre la ciudad de Hidalgo en México y Tecunumán en Guatemala. Cuerpos de socorro de Honduras fueron autorizados a ingresar a la vecina nación para motivar el regreso de niños, mujeres, ancianos, enfermos y todo aquel que busque regresar a Honduras. Además de darles agua y atención médica, los funcionarios informan trámites a realizar para ingresar al país, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Heidi Fulton, aconsejó la vuelta atrás debido a riesgos inminentes del viaje en esas condiciones. Por favor, regresen a Honduras. El viaje es tremendamente peligroso y el presidente Donald Trump ha dicho que los que intentan ingresar de manera ilegal a Estados Unidos serán arrestados y deportados, subrayó Fulton en Twitter. Pero este domingo y lunes la migración hondureña reanudó la ruta a Estados Unidos tras cumplir requisitos migratorios de México y atender advertencias de deportación si entran ilegalmente a territorio estadounidense. Altos cargos de Honduras informaron que más de 2.000 migrantes nacionales que formaban parte de la caravana decidieron retornar al país de forma voluntaria. Nelly Querés, vicecanciller, señaló que hasta el momento han retornado al país más de 2.000 compatriotas desde Guatemala y la frontera con México. Ellos han sido auxiliados y atendidas sus necesidades básicas, garantizando un regreso seguro y ordenado a sus comunidades de origen. Es así como las autoridades de ambos países centroamericanos confirman que al menos 1.500 de los desplazados han regresado a su territorio, en tanto que un número mayor persiste en la ruta. Imágenes de inmigrantes rebasaron más el dispositivo de seguridad guatemalteco para acceder al puente no hizo ningún bien. Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación Azteca, dijo que los migrantes rompieron un acuerdo para recibir diariamente de 50 y 100 hondureños y revisar si cuentan con documentos en regla para entrar. México ha garantizado que dejará pasar a todos los que lleven una visa e incluso recibirá apoyo de Naciones Unidas para garantizar que se entreguen visados de refugiado para aquellos que cumplan los requisitos. El drama de la gran movilización humana de los hondureños continúa en desarrollo y con un final aún incierto. Para el foro La Entrevista informó Leila Bendaña y Carlos Soto. La nota introductoria fue presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande.
días, bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarles. Hoy es lunes 22 de octubre, estamos por finalizar ya el 10º mes del año. Y sin duda, en la situación de los migrantes hacia los Estados Unidos, unos en Guatemala, otros en México, otros retornando a Honduras, es tema que se mantiene en la palestra pública. Tengo dos distinguidos miembros de la sociedad hondureña y del Colegio de Abogados de Honduras, con quien voy a dialogar sobre este tema, porque los hondureños están pendientes de eso. Si en algún momento usted va a salir de su casa, también nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras en la 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en la ciudad de San Pedro Sula, en Tela, Ceiba, el litoral atlántico de Honduras, en la 105.5, en la zona central del país, Comayagua, La Paz, Ciguatepec, El Agua y Ojoa, el corredor central, 93.5 y la 90.3, allá en la Sultana del Sur de Choluteca. Bien, saludo al abogado Oscar Melara que está conmigo. Abogado, bienvenido. Gracias por la invitación. El ex canciller de la República, Milton Jiménez, abogado de profesión también. Muchas Milton, gracias. ¿cómo estás? Bien, gracias. Un gusto compartir aquí también con nuestro amigo Oscar. Bien. Abogado Melara, su análisis de lo que ha pasado. También en un momento vamos a presentar, Fernando y Fabricio, las amenazas que ha dado Donald Trump y sus funcionarios en las últimas horas. Todavía anoche estaban ahí amenazando sobre este tema. Oscar, ¿qué piensa? Gracias, Raúl. Yo creo que el éxodo de migrantes hondureños hacia los Estados Unidos de América no es nada nuevo. Es algo que ha venido ocurriendo desde hace muchos años, con la diferencia de que antes el hondureño se iba porque encontraba en Estados Unidos mejores oportunidades. Incluso salían en vuelos comerciales y obtenían sus papeles migratorios de forma fácil. Hoy por hoy, el hondureño está migrando porque simple y sencillamente en Honduras no encuentra las oportunidades. Y eso es producto de años tras años de deterioro de todo nuestro sistema de infraestructura básica y de condiciones mínimas para que el hondureño se pueda desarrollar. Estamos hablando, no hay condiciones para acceso a vivienda, nuestro sistema de educación y salud es deficitario, hay inseguridad y principalmente la causa principal que hace que los hondureños busquen refugio en otros países es la falta de oportunidades. Y eso lógicamente se ha venido asentando en los últimos años a medida que los últimos gobiernos no han podido dar solución a estos problemas y eso ha llevado a una desesperanza, a una pobreza y a una miseria total del pueblo hondureño que en su desesperación de superarse como persona humana opta esta difícil decisión que no es voluntaria, no es que es un paseo, es simple y sencillamente que se están viendo forzados en su necesidad como personas humanas de buscar oportunidades. Sí, abogado Jiménez Porto. Bueno, pues sin duda alguna, y estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Oscar, es un problema secular en la sociedad hondureña que sin duda alguna se ha agravado en los últimos años. Es decir, tratar de estar buscando responsabilidades específicas como que resulta de alguna manera inútil, aunque por supuesto siempre es bueno ver un poco hacia atrás para comprender que el fenómeno. De otra manera, podemos tergiversarlo, darle otras características e incluso eventualmente darle una connotación total y absolutamente absurda con relación al problema y alejarlo del aspecto básicamente o fundamentalmente humano que esto representa y que implica los niveles de solidaridad a los cuales ha estado dispuesta la sociedad hondureña. Y hay otros elementos que me parece importante resaltar que tienen que ver con las condiciones económicas, con las condiciones microeconómicas, macroeconómicas también, que en alguna medida, y en eso tiene mucha responsabilidad los organismos financieros internacionales, que muchas veces imponen medidas a estos países que de alguna manera generan una contracción en la economía. Es decir, no hay generación de empleo, no hay generación de las condiciones para que las personas puedan desarrollar sus capacidades. A mí me sorprende, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de ver en algunos de los medios cómo algunos de los migrantes hablan un perfecto inglés. Es algo increíble.
Es decir, cómo alguna de esta gente no puede tener oportunidad, al menos aunque fuera en un call center, por ejemplo, ¿no? Y luego, claro está, hay una responsabilidad también local que tiene que ver con el gobierno, pero tiene que ver con toda la sociedad en su conjunto. Al parecer hemos ido perdiendo los niveles de conciencia humana a los que hizo el llamado, y qué bien, gracias a Dios, la conferencia episcopal hondureña, ya que la mayoría del pueblo hondureño pues seguimos siendo católicos, ¿no? Hizo un pronunciamiento que en mi opinión refleja ese aspecto humano del fenómeno, y esperamos que otros sectores de la sociedad, que la confraternidad de iglesias evangélicas, si no lo han hecho, no estoy seguro aún, pero por lo menos no ha trascendido que se hayan referido a este tema, que distintos sectores de la sociedad, la empresa privada, etcétera, porque también hay que ver este aspecto, es decir, si no existen políticas, si hay un modelo que se ha venido desarrollando en los últimos años, que implica más y más impuestos que afectan sobre todo a los pequeños y medianos inversionistas o empresarios, a la empresa pequeña y mediana, que es la que más genera empleo en el país. Si las condiciones que Honduras presenta para la inversión extranjera no son las más adecuadas, es obvio que no va a venir esa inversión y es obvio que no se va a generar el empleo que la sociedad hondureña requiere. Así es que yo creo que hay un elemento, y es oportuno hacer ese llamado, reiterar el llamado, en el sentido de que se comprenda que por fin y que lo comprenda ante todo el gobierno, pero también el resto de la sociedad hondureña, de que este es un fenómeno que implica a todo Honduras, que el gobierno es el llamado a digamos, provocar las reuniones, las soluciones adecuadas y, por supuesto, la interacción con otros sectores de la sociedad hondureña que son fundamentales con relación al tema migratorio, José Raúl. Sí. Fabricio, si me colocas para darle lectura a esto del Departamento de Estado, y luego ahí tenés una publicación de Trump. Evo, por favor, si me lo acerca. El comunicado de prensa de Michael Pompeo, que es el secretario de Estado en Washington. Estados Unidos sigue de cerca la caravana de migrantes, en la que miles de migrantes de Honduras y otros países continúan haciendo un viaje peligroso a través de Guatemala y México. Muchos migrantes intentan transitar por estos países y en el proceso están violando su soberanía, sus leyes y sus procedimientos, como el presidente Trump ha declarado de conformidad con la ley de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no permite que los inmigrantes ilegales ingresen o permanezcan no permitirá que los inmigrantes ilegales ingresen o permanezcan en los Estados Unidos. Nos preocupa que estos migrantes puedan ser víctimas de traficantes de personas u otras personas que los exploten. También estamos profundamente preocupados por la violación provocada por algunos miembros del grupo, así como la aparente motivación política de algunos organizadores de la caravana. Entendemos que México detendrá y repatriará a los migrantes que ingresen a México en violación de la ley mexicana, y en los casos en que los migrantes soliciten asilo, procederán la solicitud de acuerdo con la ley mexicana. También entendemos que aquellos que no califican serán devueltos en un proceso seguro y ordenado de conformidad con la ley mexicana. Bueno, ahora están hablando de los mexicanos, a quien Trump ha estado cuestionando fuertemente. Celebramos la colaboración del gobierno de México, hasta le agradecen, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para abordar los problemas de refugiados y migrantes en la región, incluida la afluencia de personas que llegan a México. Los Estados Unidos están listos para ayudar al gobierno de México en este esfuerzo, está diciendo este comunicado del secretario de Estado fechado en Washington el 21 de octubre, Michael Pompeo. También ha emitido Donald Trump un último tuit hace unos minutos. Guatemala, Honduras y El Salvador, dice ahí, no han podido, dice Donald Trump, que no han podido controlar, dice que no pudieron hacer el trabajo, subímelo un poco, y esto, bueno, esto está generando, de verdad, muchos problemas, ya que dice Guatemala, Honduras y El Salvador no pudieron hacer el trabajo de detener a la gente de salir de su país. Oigan bien,
que Guatemala, Honduras y El Salvador no pudieron hacer el trabajo de tener a la gente de salir de su país y de venir ilegalmente a Estados Unidos. Ahora comenzaremos a cortar o reducir sustancialmente la ayuda extranjera masiva que les hemos dado rutinariamente. Ahí Trump está equivocado. No es una ayuda masiva tampoco. No es que los Estados Unidos nos dan millones y millones. Eso no es cierto. Creo que deberían asesorar más a Donald Trump. Aparte de eso, la mayoría del dinero que viene son programas que manejan los norteamericanos. Abogado Melara, ¿qué piensa de esta declaración del secretario de Estado y del propio Donald Trump? Bueno, si recuerdas un poco cuando Donald Trump estaba en campaña y tenía ese lema de decir que muchos de los problemas que habían en Estados Unidos de inseguridad y de violencia era a causa de los mexicanos, ¿verdad? En muchas ocasiones dijo de que el problema de la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos era porque simple y sencillamente nuestros gobiernos eran demasiado corruptos, el presupuesto prácticamente se despilfarraba y no se estaban atendiendo las necesidades de los centroamericanos y en este caso de los hondureños. Incluso hace un par de meses hubo una visita, no sé si a El Salvador o a Guatemala, del vicepresidente Mike Pence, y él en unos twitters dijo que ya el tema de la migración estaba descontrolado, era incontrolable, que eso tenía que detenerse y que ellos estaban ya decididos a acabar y a terminar con la corrupción. Entonces yo creo que todo esto tiene relación con el tema de lo que también el mismo presidente Trump ha estado diciendo, de que de nada sirve estarle dando a estos países millones y millones de dólares en asistencia cuando al final, cuando uno visita lo que son los centros de educación, el sistema de salud, cuando uno ve las estadísticas de seguridad y cuando uno ve las oportunidades que se están generando en el país para los hondureños, que simple y sencillamente no existe. Y entonces creo yo que la decisión, como lo ha venido anunciando el vicepresidente Mike Pence y como ha sido tema de campaña y de gobierno del presidente Trump, es realmente limpiar estos países de la corrupción para que los presupuestos puedan aplicarse de forma transparente y las ayudas puedan llegar a todos y cada uno de los hondureños de forma que encuentren aquí en el país las oportunidades que hoy no encuentran. Sobre eso usted tiene esta grabación, el abogado Melara, quiero que me la explique un poco sobre este tema de salud en el país. Explicarte un poco en mi inquietud por entender los problemas que aquejan a los hondureños. Hace más o menos 5 o 6 meses me di a la tarea de recorrer ciertas partes del país y principalmente concentrarnos en lo que sufre el hondureño en temas de seguridad, cómo está nuestro sistema de salud, el tema de educación, lo difícil que es tener acceso a una vivienda y principalmente el tema de falta de oportunidades. Deme un minuto para cargar eso. Y Milton, ¿qué piensas de lo que dice el señor Trump? También ha dicho lo siguiente: cada vez que veas una caravana o personas que vengan ilegalmente o que intenten venir ilegalmente a nuestro país, piensen y culpen a los demócratas por no darnos los votos para cambiar nuestras patéticas leyes migratorias. Recuerda los exámenes tan injustos para los que vienen legalmente. Este también es una publicación de Donald Trump. Bueno, en un momento... Hay otro más que culpa a México. Lamentablemente parece que la policía y el ejército mexicano no pueden detener la caravana que dirige a la frontera sur de los Estados Unidos. Se mezclan criminales y desconocidos, oigan bien, del Medio Oriente. Ya está dando a entender, metiendo el terrorismo. He alertado a la patrulla fronteriza y al ejército que se trata de una emergencia nacional. Hay que cambiar las leyes, dice Donald Trump. Canciller. En un principio yo tenía la idea de que había una lectura equivocada de parte del gobierno de Estados Unidos y particularmente del presidente Trump, pero es evidente la intención de darle una connotación política, ya que Estados Unidos está abocado, como bien se sabe, a elecciones legislativas el próximo 6 de noviembre, en donde se renueva toda la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado de los Estados Unidos. Entonces, al final del día uno se da cuenta que quien está dándole un carácter eminentemente político a esto es justamente el presidente de los Estados Unidos de América. Es decir, está llevando esto al debate entre los republicanos y los demócratas, en el entendido, según la lógica político-sectaria, que indudablemente no es un tema
que nos atañe tanto a nosotros, en la medida en la cual esto tiene una incidencia, simple y sencillamente lo tiene, porque la dirección final de los hondureños y hondureñas es el sueño americano, son los Estados Unidos de América, y eventualmente tener esa oportunidad que se les ha negado en el país, y que se les ha negado históricamente, no es absolutamente nada nuevo, pero que últimamente, insisto, se ha agudizado en los últimos años. Entonces, como en algún momento acá, internamente, se habló de aspectos políticos, sectarios, de beneficio a uno u otro partido político o de perjuicio a otro partido político, está bastante claro que quien le está dando esa connotación es justamente el presidente Trump, porque se ha involucrado directamente en esta campaña de elección de los representantes en al poder legislativo en los Estados Unidos de América. Esa es la lectura más clara y evidente que se le da, toda vez también que no podemos olvidar que parte de la retórica el candidato Trump en aquel momento, y lo ha seguido haciendo ya como presidente, ha sido justamente dirigido contra la migración, y la sensación que nos queda a los latinoamericanos es que es fundamentalmente contra los latinoamericanos esta política antimigratoria. ¿Qué piensas de todo esto de Trump? Porque una persona me decía, los migrantes van a entrar a los Estados Unidos. Yo creo que Trump va a hacer hasta lo imposible porque no entren. Sí. ¿Qué piensa usted ahora? No, yo creo que él ha sido claro en su mensaje. El presidente Trump, según las estadísticas, es el presidente que cumple lo que promete, y seguramente va a hacer hasta lo imposible por detener esta caravana de migrantes, sea como sea que tenga que llevar las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a la frontera, o sea lo que tenga que hacer. En el Congreso, ¿qué va a pasar? En las elecciones que están ya a la vuelta de la esquina, y que Trump está utilizando esto para hacer campaña. Bueno, es que bien o mal la campaña del presidente Trump fue volver a sacar el nacionalismo del ciudadano estadounidense, y lógicamente él aprovecha este tipo de coyunturas astutamente para hacerle ver al estadounidense que no pueden ellos permitir que su país se le vaya de las manos, que los migrantes que vienen del resto de los países de Centroamérica y de México en su gran mayoría tienen récords criminales, y que muchas de los problemas que hay en Estados Unidos, matanzas, asesinatos, robos, etcétera, etcétera, es por culpa de gente indocumentada en el país, y seguramente este es el lema de campaña que él va a seguir utilizando astutamente. Sí. Voy a hacer una breve pausa para continuar con mis invitados de esta mañana, el abogado Oscar Melana y el abogado y ex canciller de la República, Milton Jiménez Puerto. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Milton, estaban cerradas las aduanas para el comercio. El efecto que esto trae, ¿qué salida le ve? Bueno, sin duda alguna no se ha hecho una evaluación adecuada de la magnitud y del impacto que tienen en el país esta caravana. Es decir, hablo en el sentido de un aspecto, por ejemplo, de carácter económico, ¿no? Es decir, el intercambio comercial se ha detenido. Hay, digamos, también, y es importante reconocerlo, buena parte de mano de obra de gente que sí ha estado o que está apta para poder trabajar, que probablemente los salarios que están ganando, como lo han podido manifestar algunos de los migrantes que integran esta caravana, que sí tenían un empleo, pero ese empleo no les permitía mantener a sus hijos, lo que ganaban no les daba la oportunidad de llevar lo que implica una vida mínimamente digna, y eso de alguna manera los orilló. Vi, por ejemplo, a una señora joven, una mujer joven, que va con su niño y que menciona que su padre está grave y no tiene posibilidades de obtener medicamentos, que va a los centros de salud
y en los centros de salud no hay, es decir, puede haber un médico, puede haber una enfermera, pero no tienen medicamentos y no tienen la capacidad de adquirir esos medicamentos, e incluso lo poco que gana le permite para mantener uno de los hijos, pero no los 3 hijos, que es uno de los problemas sociales grandes, la paternidad irresponsable en el país, pero que tampoco se han tomado las medidas adecuadas. Es decir, tiene distintas implicaciones. Ahí, por supuesto, está el aspecto de carácter fundamentalmente humano, que es el que más debe despertar esa conciencia solidaria, porque nosotros no podemos ver el fenómeno como algo totalmente fuera de nosotros mismos. Es decir, son nuestros hermanos, son nuestros compatriotas, es nuestra gente, son nuestros niños los que están ahí, son nuestros ancianos. Y cuando miramos el nivel de solidaridad que le han dado nuestros hermanos guatemaltecos, hablo del pueblo guatemalteco, de un pueblo pobre, igual que el hondureño, probablemente tengan más oportunidades, puesto que la economía guatemalteca es 20 veces más grande que la economía hondureña. Cuando vemos la solidaridad de la gente en Tapachula, en Chiapas, como lo mencionaba recientemente un periodista español, si al fin y al cabo Chiapas fue históricamente parte de Centroamérica, tomaron en su momento la decisión de unirse al Estado Federado Mexicano, pero ellos sienten, es decir, son gente del mismo color, con las mismas ideas e incluso utilizando las mismas formas idiomáticas, con la misma cultura y seguramente con las mismas necesidades. Sin embargo, se han desprendido de lo poco que tienen para ser absolutamente solidarios con nuestros hermanos hondureños. Entonces, sin duda alguna el impacto, ya se ha hablado de cifras económicas, 4.200 millones de dólares se supone, según los cálculos, que a fin de año va a ser el monto de las remesas que han remitido los hondureños, y esto implica, si ellos tienen la capacidad de enviar 4.200 millones de dólares, ¿cuánto generan ellos en Estados Unidos? Porque ese es el otro elemento que hay que tomar en cuenta para poder mantenerse ellos, para poder mantener un nivel de vida que indudablemente es más alto que el que tenían en Honduras, aún en las condiciones más precarias que pudieran tener en Estados Unidos. Y además, para pagar impuestos en Estados Unidos, porque en Estados Unidos pagan impuestos todos, legales o ilegales. Y, por lo tanto, eso nos demuestra que la gran mayoría de nuestra gente es gente trabajadora, no son delincuentes, como se ha pretendido criminalizar. Trump lo dice. Sí, pero nosotros sabemos perfectamente bien que eso no es así. Los que hemos tenido la oportunidad, por distintas circunstancias, ya sea por decisión personal o porque hemos ocupado cargos que es parte de nuestra responsabilidad, darles la atención adecuada a nuestros migrantes, y hemos tenido la oportunidad de visitar al migrante allá en el lugar en donde está laborando. ¿Te das cuenta o se dan cuenta, Raúl, Oscar, que hay gente que tiene 2, 3 trabajos, que prácticamente no ven la luz del sol, que incluso los días sábados están laborando, están trabajando, y que viven a veces en un apartamento 8 o 9 hondureños con tal de ahorrarse un poco de dinero? Y a veces eso no es nada nuevo, yo en algún momento lo dije, los hondureños somos tan inconscientes, tan indolentes, incluso muchas veces los mismos parientes, que lo que remiten los migrantes lo gastan en consumo, en cosas total y absolutamente superfluas. Entonces, hay formas de hacer. Por ejemplo, recuerdo perfectamente bien que nosotros provocamos una feria de la construcción que se desarrolló en Miami, y a la que se invitó a la banca privada, que fueron varios bancos, se invitó a compañías constructoras, a compañías inmobiliarias, y se invitó a las organizaciones de migrantes, porque están bastante organizados en Estados Unidos, para que tuvieran una participación activa en esta feria y para que los migrantes pudieran invertir aquí en el país en una inversión sólida, que el día de mañana, cuando se produzcan fenómenos como este, fenómenos de expulsión masiva, etcétera, porque cuando se les expulsa prácticamente no les deja sacar absolutamente nada, salen con una bolsita, ni siquiera la ropa. Esa es la realidad y hay que decirlo. Pero si pueden, si tienen la oportunidad, si tuvieran, estoy hablando solamente de un aspecto, ¿verdad? Tan sencillo aparentemente, pero que sin duda alguna
puede de alguna manera contribuir a este tema, es decir, a darle una oportunidad a la gente cuando retorna al país y también a darle a su familia aquí en Honduras, a los que quedan en el país, pues algo que el día de mañana les permita por lo menos tener un techo digno o eventualmente convertirse en sujetos de crédito. Antes que el abogado Oscar Melara nos plantee cuáles son, por qué los hondureños, el abogado Melara ha abordado el sector salud, varios problemas que tenemos los hondureños. Y en otro programa vamos a hablar porque él hizo un viaje a México, del que ya nos va a hablar. Antes Kelly Olivera con el señor Puerta, que lo tuvimos hace unos días, ahora se ha desarrollado. Trump está pues fuerte contra los migrantes. ¿Qué va a hacer México? ¿Qué va a seguir pasando en Guatemala? Algunos hondureños ya están retornando, hay buses que los están trayendo. Kelly, adelante Kelly. Gracias, licenciado, abogado Milton Jiménez y también al abogado Oscar Melara por estar en el foro La Entrevista. Nos encontramos con don Ricardo Puerta, analista en temas de migración. Don Ricardo, ¿qué es lo que va a pasar ahora cuando ya se dice que 3.000 hondureños han sido retornados, han decidido volver al país luego de separarse de esta caravana? El gobierno de los Estados Unidos ha vuelto a decir que va a recortar sustancialmente la ayuda masiva que recibe Honduras, Guatemala y El Salvador, no solo de Estados Unidos, sino que de otros países que colaboran con la región del Triángulo Norte de Centroamérica. Bueno, primero los números no me cuadran, porque empezaron diciendo que nada más que habían 3.000 en la caravana y ahora resulta ser que han vuelto 3.000, pero la caravana sigue igual y más grande. Entonces no entiendo, ahora sí entiendo porque tengo una explicación, pero lo que no entiendo es el primer número que dieron y ahora que regresaron 3.000. Yo creo que, bueno, definitivamente, ¿por qué la caravana, a pesar de que regresaron 3.000, que no sé si son verdad, pero vamos a suponer que sea verdad, sigue igual o más grande? Bueno, porque se le han unido gente en el camino, que son guatemaltecos, hondureños, son guatemaltecos, mexicanos, y gente extranjera que estaban contenidas en esos países y que estaban en camino, lo agarraron en tránsito camino a Estados Unidos. Estados Unidos, Trump lo que quiere, Trump está pensando en su reelección, está pensando en la elección que va a haber legislativa en noviembre próximo. Estamos a la vuelta de la esquina, 3 semanas más. ¿Qué es lo que quiere demostrar? Que esta gente no pasa. Que esta gente, ¿cómo es posible? Y me voy a meter ahora en la cabecita de él, que es bastante grande, pero un poco hueca. ¿Cómo es posible que gente de este tipo pueda penetrar a Estados Unidos sin papeles, solo porque necesitan empleo? Y nosotros, siendo el poder más grande del mundo en términos tecnológicos, militares, etcétera, 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 no podemos aguantarlo. Yo creo que eso sería una especie de complejo de inferioridad que no puede mantenerse. Evidentemente va a haber un problema serio si esta gente llegan a la frontera. No creo que si llegan a la frontera masivamente, más de 1.000, que evidentemente parece que sí, lo van a dejar pasar. Yo creo que ahí van a dejar pasar a lo mejor un número de casos por razones humanitarias. En estos momentos, por como se ha desarrollado la caravana, estamos en una etapa, yo diría, de solidaridad, de sentimiento, de expresión de cohesión, de identificación con la gente que pasa. Estoy hablando en términos de lo que se ve en la televisión. La reacción que ha tenido el pueblo de Guatemala, la gente de la calle, y el pueblo de México, la gente de la calle, es de solidaridad espontánea. Eso evidentemente sucede en Estados Unidos, pero tendrían que pasar la frontera. Eso no se puede hacer en la frontera. Igual que no se pudo hacer en la frontera cuando estaban en México y en Guatemala. O sea, en la frontera, y voy a ser un poquito drástico, no existen derechos humanos. Lo que existe es un control militar y un control policíaco. Si ponen policías, incluyendo policías de frontera, una de las opciones es usar la fuerza. Si ponen militares, no tienen que usar la fuerza contra esta gente, porque son gente desarmada. Y no son gente que va a invadir el país, sino que están pidiendo tránsito para seguir para Estados Unidos. En ese sentido, Trump tiene una disyuntiva muy dura, pero evidentemente le está sacando rentabilidad política para las elecciones de noviembre y
no sé si esto sea un chiste o sea verdad, pero si cierran la frontera, acuérdense que por ahí pasa la droga que se consume en Estados Unidos. Entonces se van a quedar sin droga por no sé por cuántos días si es que cierra la frontera. Pero bueno, eso es aparte. Yo lo que quisiera decir es que estos actos religiosos que están habiendo en distintos lugares en Estados Unidos van a multiplicarse, y van a multiplicarse en ciudades que están cerca de la frontera y en ciudades que son fronteras. Porque si ellos pasan, y ahí es donde viene, el pueblo de Estados Unidos es un pueblo que tiene una sociedad civil muy humanitaria. Y una vez que estén dentro de la frontera, aunque sean 500, aunque sean 300, va a haber expresiones de solidaridad igual o más fuertes que la que se están viendo en México y en Guatemala en estos momentos. Don Ricardo, ¿y esta amenaza ya no sería una amenaza si se llega a concretar del recorte de ayuda, no solo de Estados Unidos, sino que de otros países del mundo? No, de otros países del mundo yo no tengo entendido qué va a suceder. ¿De dónde tú sacas qué otros países del mundo van a cortar la ayuda? Él ha dicho en este tuit que va a recortar la ayuda humanitaria que reciben los países del Triángulo Norte. Estados Unidos es una potencia. Estados Unidos es una potencia, pero Italia no va a recortar la ayuda, ni España tampoco, ni Alemania tampoco. Entonces, cuando tú dices, y otros países del mundo, es que Estados Unidos le va a recortar la ayuda a esos países. ¿Podría coaccionar a Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos es una potencia que cuando se sienta negocia con la gente, con los otros países que tienen poder. Pero lo que voy es lo siguiente: el programa de ayuda externa de Estados Unidos es de Estados Unidos. Los programas de ayuda externa de Canadá son de Canadá. Los programas de ayuda externa de España son de España. Entonces, si Estados Unidos va a cortar, yo no creo que eso produzca una contaminación y que otros países corten apoyando a Estados Unidos. Eso, si sucede, para mí sería insólito y sería único en la historia de la cooperación. Lo que sí va a suceder es que otros países que dan ayuda empiecen a reconceptualizar la ayuda. Y el otro punto es el siguiente, y aquí voy a ser un poquito drástico: China se va a meter. Entonces la actitud de cerrazón de Trump está fomentando la entrada de China. Entonces está Trump fomentando el comunismo, que se quede con el cargo de conciencia, pero le puede salir ese tiro por la culata también, en el sentido de que cortar la ayuda, que yo no sé si tiene que tener, para cortar la ayuda tiene que tener la aprobación del Senado y del Legislativo de Estados Unidos, y el presidente unilateralmente no la puede cortar. No lo sé. El que sepa, por favor, que nos ilustre, por lo menos a mí, o que nos ilustre aquí en el panel que tenemos en el Canal 11, para entender esto. Y a lo mejor Milton, que ha sido diplomático y conoce muy bien estas cosas, no puede elaborar eso. Y la pregunta sería, Milton, ¿puede Estados Unidos cortar la ayuda a través de una decisión exclusiva del presidente de Estados Unidos, o tiene que tener aprobaciones del Consejo Nacional de Seguridad, o tiene que tener la aprobación del Poder Legislativo de la Cámara y el Senado? No lo sé. Ahora, lo que sí sé es que eso que va a hacer, a mi modo de ver, tiene repercusiones también negativas. Y que cuando dice que va a militarizar la frontera, él no puede usar el ejército de Estados Unidos para eso, tiene que usar la Guardia Nacional de los estados que son fronterizos. Gracias al analista en temas de migración, don Ricardo Puertas, dándonos su opinión en torno a todo esto que está ocurriendo en torno a la caravana de migrantes, la posición del gobierno de los Estados Unidos, la posición del gobierno de Honduras y qué es lo que va a pasar en los próximos días, sobre todo con esta ayuda internacional que proporciona el país de las barras y las estrellas a los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica. Licenciado, regreso con usted. Buenos días. Buenos días, Kelly. Gracias. Antes de que Milton le conteste y que el abogado Melara nos exponga el por qué el problema de la migración, algo histórico lo que ocurrió el viernes: hondureños pasaron por Guatemala, entraron a México, nunca en la historia de Centroamérica. No sé si ustedes saben que hay 1 millón de nicaragüenses en Costa Rica. La migración de Nicaragua hacia Costa Rica viene desde hace muchos años y hay 1 millón de nicaragüenses en Costa Rica. Pero como le explicaba yo a un alto funcionario el viernes, eso nadie lo sabe. Lo que sí sabe el mundo entero, a través de las cadenas internacionales de noticias, es que hondureños pasaron a Guatemala y pasaron a México. Esa fue noticia mundial. Un abogado amigo estaba en Bogotá y me habló. Oíme, me dice, aquí en Colombia la noticia es los hondureños cruzando Guatemala y cruzando México. Y eso pasó en todo el mundo. Vamos entonces con René Escalón en el occidente del país.
Siguen personas siguiendo a la caravana, sí, hondureños están retornando. René, buenos días, adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, buenos días, televidentes de la entrevista. Efectivamente, son centenares de hondureños los que retornan de esta caravana, de la primera que se fue y de las otras que han ido pasando por las fronteras, tanto Agua Caliente como la frontera del Florido, la frontera Agua Caliente por Santa Fe en el departamento de Ocotepeque y la del Florido aquí en Copán, en el departamento de Copán. Precisamente hemos estado nosotros esta mañana en comunicación con la gobernadora Claudia Guerra, quien se encuentra en la aduana del Florido recibiendo a los catrachos, a los compatriotas que vienen de regreso. Hay una atención, me dice Claudia Guerra, completa de parte del gobierno de la República para estos hermanos hondureños que están retornando. En este momento, me dicen que está calmada la situación tanto en el Florido como en el Agua Caliente. No hay paso, por supuesto, de hondureños indocumentados, es decir, aquellos hombres, mujeres o niños que quieran o deseen pasar sin ninguna documentación reglamentaria, que es lo que exigen las autoridades de migración. Sí hay paso para personas que lleven su documentación formal, pero sí aquellas personas que quieran, que van en busca de ese sueño americano, no hay paso, tanto en el Florido como en Agua Caliente. Está militarizada, está la Policía Nacional Civil de Guatemala y la Policía Nacional de Honduras resguardando estos puntos, y también hay operativos constantes en los puntos ciegos en la frontera de Agua Caliente como también en la frontera del Florido. Ayer, en horas de la tarde-noche, pasaron por el Florido alrededor de unas 70 personas, un bus con 70 personas que llegó al Florido y fueron atendidos allí por parte de las autoridades de gobierno, del DINAF, de los derechos humanos, también del COPECO, quien se encuentra instalado ahí en el Florido para dar atención, alimentación, agua a aquellas personas que vienen deshidratadas, alimentación a los niños, a las personas de adultos mayores, a las mujeres, a los hombres que vienen retornando por ese sector. Hoy se esperan alrededor de 3-4 buses con personas que vienen desde Tecún-Humán, oiga bien, desde Tecún-Humán, que vienen de regreso ya también hacia la frontera del Florido, o también pueden llegar a la frontera de Agua Caliente, que son las dos fronteras para ingresar a Guatemala, tanto por Ocotepeque como por aquí, por este departamento de Copán. Han retornado, me decían las autoridades, alrededor de unas 320 personas durante este fin de semana. Han retornado a Honduras 320 personas aproximadamente durante este fin de semana de esta caravana de catrachos, de hondureños, que van en busca de ese sueño americano, de ese tan hablado y comentado, ese sueño americano, y los hondureños pues están comentando, inclusive algunos copanecos están comentando que en las próximas horas se van a ir porque no hay trabajo, dicen. No hay empleo aquí en Honduras y están creyendo pues que allá en México o en Estados Unidos están las oportunidades para ellos. Eso es lo que podemos nosotros comentar desde este sector. Espero yo en las próximas horas poderme trasladar hacia el Florido. Vamos hacia el Florido para traerles mayores incidencias y comentarios y testimonios de las personas que están llegando, están retornando a nuestro país por la frontera del Florido. Licenciado Raúl Valladares, no sé si tenemos alguna consulta. No, solo agradecerle, René, y estaremos pendientes en los noticieros de lo que ocurre en el occidente del país. ¿Cuáles son las causas de la migración, abogado Oscar Melara? Principalmente que no hay oportunidades para el hondureño. Supongamos un hondureño tierra adentro que se levante en la mañana en una casa que no reúne las condiciones dignas para que un ser humano pueda vivir. Este hondureño decide ir a dejar a sus hijos al centro de educación y se da cuenta que el centro de educación está en condiciones difíciles, sin techo, sin pupitres, sin material de estudio.
y de ahí decide ir al centro de salud porque tiene algún problema de salud y se encuentra con que no hay medicamentos. Entonces, el país que hemos construido, hoy por hoy, no le da al hondureño las condiciones mínimas para subsistir como persona humana. Yo quisiera, Raúl, si me lo permitís, que transmitiéramos el video que yo he estado publicando en mis redes sociales, específicamente el tema de salud, para que el hondureño pueda entender la realidad del sector salud, que es el que atiende a la gran mayoría de los hondureños que hoy por hoy viven en condiciones extremas de pobreza, de miseria, y son los sectores más desposeídos del país a los cuales no se les ha dado esas condiciones para que ellos puedan desenvolverse, desarrollar y vivir en el país. Fabricio, por favor. Hay un dicho que dice que de nada sirve la vida si no se tiene salud. En Honduras, los hondureños cada vez demandan de más salud y los servicios médicos privados son bastante caros y no están al alcance de todos. Venimos al hospital de nosotros a que nos devuelvan nuestra salud. ¿Y qué está pasando? Que no hayamos medicamentos. Buscamos una clínica, es cuando sale más caro todo. Nosotros los pobres, digamos, no nos están valorando nuestra salud. Donde está repercutiendo más en las personas más desposeídas de todo Honduras, que es aquella persona que vende rosquetes, solo le da para la taza de café, vende papas, solo le da para los huevos, pero no para una atención de salud. Ante la crisis económica que vivimos, cada vez más y más hondureños demandan de atención y de medicamentos del sistema de salud público. Son los cantos que hay medicina, pero son mentiras, que están abastecidos. Le piden a uno que uno compre la medicina y si uno es pobre, ¿cómo va a ser? Ahí solo la voluntad del Señor, porque si no hay nadie por uno acá diciendo de largo de donde uno viene. Es necesario y urgente generar un sistema transparente que garantice el abastecimiento de medicamentos en todo el sistema de salud público y mejorar la atención y la disponibilidad de equipo para que el hondureño pueda recibir la asistencia que merece, para que se le curen sus males y para que se le salve la vida. Los médicos, ellos cumplen su labor y si ellos les dicen no, usted no puede operar porque no hay material, porque no hay anestesia, ellos aunque lo quieran hacer no lo van a hacer. Desgraciadamente no contamos con todo lo necesario para curarlos. Siquiera esos medicamentos tan necesarios para ellos y siquiera un medicamento que no es tan caro y que ellos no lo pueden comprar. Es triste decirles que no hay. Sin duda es triste pensar que existen hondureños que pierden la vida por la falta de medicamentos en nuestros hospitales públicos. Bueno, como los televidentes pudieron haber observado, estas son tomas reales, hospitales y centros de salud a lo largo del país que tienen serias dificultades, serias carencias, no hay medicamentos, no hay equipo, hay mala atención y entonces el hondureño lleva 34 años o 35 años viviendo con la esperanza de que vamos a tener un mejor país y la realidad que en vez de avanzar, Raúl, nosotros estamos retrocediendo. Yo quisiera, si me lo permitís, claro, ahora transmitir el video de educación para que la gente también pueda tener conocimiento de cómo están los centros de educación de nuestro país, donde nuestros niños, que son el futuro de Honduras, reciben la educación que les permitirá a ellos encontrar las oportunidades que hoy los adultos no encuentran y por no encontrarlas están marchando del país. Si algo debiéramos de darle a nuestra niñez y nuestra juventud es educación. La educación es clave para el desarrollo de nuestros niños y de nuestros jóvenes que representan el futuro de este país. Yo solo llegué hasta el 6º grado y mis hijos todos estudian y a veces siento como que antes sé yo más que ellos. En el país hay cualquier cantidad de escuelas y colegios públicos con serias deficiencias. Alumnos que reciben clases en el suelo, sin techo. El centro se nos está cayendo, está viniendo abajo. Y el aula donde yo doy clases está destruida. No hay pupitres, hasta a veces faltan las guías de estudio. Material didáctico, no hay papelería que se necesita a diario.
libros de textos no nos llegan. Nuestros docentes, en su gran mayoría, hacen tremendos esfuerzos a diario por darles a los niños y a los jóvenes la educación de calidad que requieren para que sean el futuro de Honduras y estén listos para enfrentar los retos que el mundo globalizado trae hoy por hoy. La educación es la que nos va a cambiar a nosotros la vida, y si nosotros formamos bien a nuestros niños, vamos a tener un país diferente. Después de un largo recorrido, concluimos en esta aula de un centro de educación básico. Ustedes podrán observar las condiciones del techo, que de hecho ya las lluvias han inundado casi toda esta aula. 34 años de fundación tiene este centro de educación básico y jamás ha recibido apoyo y ayuda estatal. ¿Es posible que con tanto presupuesto en 34 años no se haya podido atender esta necesidad? La corrupción ha drenado los fondos públicos que debieron de haber sido destinados a satisfacer necesidades básicas de los hondureños. Y en este caso, para que los niños que son el futuro de Honduras puedan recibir su educación en condiciones dignas. De ahí, Raúl, el de falta de oportunidades, que lo estaremos transmitiendo en nuestras redes esta semana. También incluso son 2 videos, porque es tan serio el problema que tenemos hoy de desempleo que el material ameritó hacer 2 videos. Y déjame contarte cuál fue el denominador común que nosotros encontramos en cada una de las visitas que hicimos. El hondureño se quiere ir de su país. Es decir, ante tantos problemas, ante no tener una oportunidad, ver a sus hijos en esas situaciones, están tomando esa decisión. Y mire, y por eso, Raúl, tomamos la decisión de trasladarnos a México en agosto. Fuimos a Tapachula, estuvimos en Saltillo e incluso fuimos a la frontera en Nuevo Laredo y visitamos en todas estas ciudades casas de migrantes. Y le voy a decir una cosa, el migrante hondureño está mejor en esa casa de migrante que lo que está en su país, en su vivienda, porque vea, en esas casas les dan entretenimiento, les dan salud, les enseñan inglés y oficios, les dan comida, les dan cama. Y le cuento, la estadística, cuando nosotros consultamos qué porcentaje de los migrantes que llegan a esas casas migrantes, que son emblemáticas, son hondureños, es triste cuando la respuesta de los mexicanos voluntarios que atienden en esas casas migrantes fue que el 75 a 85% de los migrantes que llegan son hondureños. Entonces, hoy por hoy, ¿qué tenemos? Una caravana. Y mucho se dice de que esa caravana es patrocinada por grupos, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, algún tipo de organización hay. Pero con o sin caravana, la realidad, Raúl, es que el hondureño se está yendo del país. Y la caravana es simplemente una oportunidad de evitar el peligro que implica traspasar esas fronteras, porque hay inseguridad, las mujeres están expuestas a violaciones, no hay comida, no hay agua, tienen que dormir en la tierra, en las montañas. Y entonces cuando hay un grupo grande que se autoprotege y en el cual se auxilian las diferentes fuerzas de los países por los cuales están transitando, eso es lo que causa que todo aquel que se quiere ir diga, aprovechemos que esta es nuestra oportunidad. Y por eso es que tenemos una caravana. Y mientras en el país, se lo voy a decir, Raúl, el mejor instrumento de desarrollo para nuestro país es el presupuesto general de la República. Porque con el presupuesto general de la República y con su ejecución transparente es donde podemos construir las condiciones para que el hondureño viva en condiciones dignas, en condiciones mínimas, que haya educación, que haya salud, que haya seguridad, que tenga acceso a una vivienda y que tenga una oportunidad de empleo o una oportunidad de estar entretenido y no estar haciendo nada en su casa. Y mientras nosotros los hondureños no logremos eficientar ese presupuesto, balancear ese presupuesto, difícilmente
vamos a poder salir de la situación en la que estamos y nos daremos cuenta que hoy por hoy, así como los sectores más desposeídos son los que se largan del país por la falta de oportunidades, poco a poco veremos cómo clase media que tiene empleo, que tiene su empresa, también estará tomando esa decisión, y eso va a ser terrible para nuestra sociedad y para el futuro de Honduras. Abogado Jiménez Puerto, ¿el gobierno qué debe hacer ahora? El sábado, el presidente Hernández muy temprano estaba en Ciudad Guatemala, reunido con Jimmy Morales, viendo una estrategia como los hondureños que están retornando los traían al país, a madres, a niños, y también entiendo que hablaron con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, que es el presidente en funciones. Recuerden que muy pronto Manuel López Obrador va a asumir la presidencia de México. Su experiencia, que le dice que deben hacer los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, del Triángulo Norte, las amenazas de Trump, qué va a hacer Manuel López Obrador en relación a lo que ha hecho Peña Nieto, que ha sido grosero Trump con los mexicanos y ahora les pide ayuda. También. Bueno, antes, por el respeto y la consideración que se merece don Ricardo Puerta, quisiera hacer referencia a la pregunta específica que él la dirigió y me la dirigió a mí. Sí, claro. Y por supuesto sabemos perfectamente bien, don Ricardo lo sabe, posiblemente mejor que yo, que Estados Unidos es un Estado de derecho, allá se respetan realmente las leyes, que hay una división bien clara de poderes, que hay programas que se diseñan a mediano y largo plazo, que por supuesto se pueden tomar medidas contingenciales, pero esos programas en su esencia no se modifican. Coincido totalmente con él en el sentido de que no se pueden tomar decisiones abruptas, que es propio de las características de la personalidad del presidente Trump, y que indudablemente, estando abocado a esta campaña política, va a insistir en ese tema, y eso ya es propio de la política estadounidense, en la cual nosotros no podemos de ninguna manera incidir, ¿verdad? Así es que el tema de la ayuda, que por un lado no es tan masiva, y coincido, Raúl, totalmente contigo, como se dice, ¿verdad? Sí, esa es una realidad. Perdone, canciller, que lo interrumpa. Agradecemos al gobierno de los Estados Unidos todo el apoyo que nos da. Claro. Pero para que los hondureños sepan, tampoco es que es aquel enorme apoyo ni aquel montón de millones de dólares, ¿no es cierto? Y la gran parte del dinero que ellos manejan son en programas que ellos mismos manejan bueno, directamente. Usted puede explicar eso. Lo manejan directamente, es decir, incluso a través de organizaciones no gubernamentales. Pero bien, el tema fundamental no es ese, simplemente quería hacer referencia porque sé que don Ricardo pues no es un hondureño, digo de nacimiento, pero es un hondureño de corazón, y al cual le duelen los problemas de la sociedad hondureña, y que indudablemente es un gran conocedor del tema. Pero con lo otro, hay muchas cosas. Este fenómeno, Raúl, recuerdo desde los programas que se hicieron aquí mismo en la entrevista, en otros medios de comunicación, cuando se acercaba el tema de la renovación del TPS. El TPS, que fue un gran logro, que sin duda alguna su renovación durante todos estos años ha sido un paliativo para el tema migratorio hondureño, es solamente un símbolo, o era un símbolo, sigue siéndolo, del tema migratorio, de la magnitud, de la trascendencia del tema migratorio. Y ahí se hizo énfasis en el sentido de la necesidad de planificar eventos como estos, eventos como esta gran caravana, o varias caravanas, porque me informan, o por lo menos está trascendiendo en los medios de comunicación, que se siguen organizando las caravanas en distintos puntos del país. Es decir, aparentemente la situación se ha vuelto prácticamente incontrolable. ¿Qué podría ser? Bueno, es muy difícil porque, eso ya corresponde a la política específica que desarrolle el actual gobernante y su equipo, pero yo creo que sí puedo hablar de lo que no se debe hacer. No se debe politizar, digamos, el tema, en el sentido de achacar responsabilidades. Ya pudimos ver en los videos que son una prueba palpable, una realidad de lo que está pasando en el país. Es decir, es algo que además los hondureños, posiblemente esto sirve más para la clase media y la clase media alta, que a lo mejor ignora lo que pasa, ¿no? Lo que sucede en la sociedad hondureña, o simple y sencillamente quiere colocarse una venda porque
Si no, caso contrario, la fibra humana se despierta, está ahí, está latente. Pero está claro que esa es una realidad que la vivimos a diario, que sabemos perfectamente bien lo que está pasando en Honduras y cuáles son las motivaciones. Entonces, ¿qué es lo que no se debe hacer? Darle una connotación eminentemente política a esto. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Manejar simple y sencillamente, mediáticamente el tema, olvidando la realidad y los aspectos fácticos del problema. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Hacer énfasis única y exclusivamente en la gente que puede retornar y darle apoyo a esta gente, olvidando que la responsabilidad del Estado, la responsabilidad del gobierno es también darle apoyo a aquellos que han tomado la decisión, porque es parte del mismo derecho a la libre circulación, al libre tránsito de nuestros compatriotas ir y salir del país, de todos los hondureños, en su conjunto, salvo, por supuesto, los que tengan algún tipo de restricción legal, como igualmente todos lo sabemos. Entonces, yo espero, por ejemplo, ¿no?, que en esa visita que realizó el canciller designado por el presidente electo López Obrador, don Marcelo Ebrard, y que se reunió con el presidente Hernández y se reunió también con otros sectores, hay que decirlo, también de la sociedad hondureña, pero que por lo menos ya el gobierno haya buscado un inicio de acuerdos para que se lleve a la realidad la propuesta del presidente electo López Obrador en el sentido de conceder una visa de migrante, una visa de trabajo, y de haber iniciado el proceso de negociación para ver las condiciones en las que se puede producir, digamos en términos prácticos, esta visa de trabajo. ¿Qué es lo que se puede hacer? No necesariamente estar manejando el lenguaje que maneja Estados Unidos al respecto. Sabemos, y eso es una realidad, que los que hemos tenido la oportunidad de estar en ese tipo de negociaciones, sabemos que hay una presión muy fuerte, pero se tienen que buscar los mecanismos para superar esa presión y para darle a nuestros compatriotas, a aquellos que están haciendo ese esfuerzo increíble y que además esto trasciende, está en los medios de comunicación a nivel internacional, no solo los de habla hispana, sino también en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos mismo, están, digamos, manifestando claramente su decisión tajante de no retornar al país. Es decir, que prefieren seguir, uno mira personas con sus pies ya completamente llagados o enllagados y que están dispuestos a ir hasta el final. Y por supuesto, entender que se van en caravana ahora por una sencilla razón. El hecho es que la migración ha continuado durante estos años e incluso se ha incrementado. Pese a las políticas migratorias de Estados Unidos, a la propaganda que al respecto hay, la necesidad, las condiciones de miseria son tan grandes que la gente sigue migrando. Hoy lo hacen en grupo y por eso insisten en mantenerse en grupo. ¿Por qué razón? Porque los que se van por su propia cuenta, o se van solos, o se van en grupos muy pequeños, son aquellos que se vuelven más vulnerables a la delincuencia en Honduras, a la delincuencia en México, a la delincuencia incluso en Estados Unidos, y que por supuesto tienen muchas menos posibilidades y ahora han tomado la decisión, porque hay que agregarle a esto, José Raúl, el hecho de que otros centroamericanos se han sumado a estas marchas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Convocar, ¿qué es lo que se podría hacer, en mi opinión? Convocar a otros sectores de la sociedad hondureña. Yo insisto, este no es un tema exclusivo de gobierno. Manejarlo así es un manejo egoísta del tema y obvia la parte esencial del tema, que es la parte humana. Tienen que involucrarse otros sectores, así como se forman comisiones interventoras para esto, para lo otro, y se incorporan personas, muchas veces de la sociedad civil, entre comillas. Se debe de buscar una solución integral, se debe de incorporar a otros sectores de la sociedad hondureña. Vuelvo a lo que mencioné anteriormente. Ya la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, por supuesto, emitió un comunicado
que denota claramente que hay un interés específico. El mismo Vaticano, el Papa, recientemente hicieron una vigilia por todos los migrantes en el mundo. Vos mencionaste, Raúl, el tema específico de la migración de Nicaragua a Costa Rica, pero igualmente ha sido la migración en Sudamérica de venezolanos, de bolivianos. Bolivia ahora vive en mejores condiciones, pero igual migraron miles y miles de bolivianos a Argentina o a Chile, lo que pasa en la cuenca del Mediterráneo, etcétera. Entonces, el tema migratorio no es un tema que atañe o que es exclusivo de Honduras, es un tema mundial y es un tema que viene desde épocas absolutamente ancestrales. Sí, antes de la pausa, el diputado Ronald Pineda por el departamento de Cortés me dice, no solo en tierra adentro están destruidos los centros educativos en San Pedro Sula, que está lento descargar el video que me manda el diputado Ronald Pineda de Libre. También Fabricio, ahí te envió unas fotos, me ha informado el diputado Juan Carlos Elvir de Copán, que se tomaron el Parque Arqueológico Copán Ruinas de parte del CONICH. Dice, tendremos en un momento los detalles, al igual que vamos a una pausa y luego les muestro un poco de lo que la periodista mexicana Aristegui ha hablado sobre este tema. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Vamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Si colocamos un poco lo que ha dicho la mexicana periodista Aristegui, por favor. De perlas con la caravana. ¿Por qué? Porque las imágenes son muy crudas. Las imágenes de una marabunta humana pues pueden asustar a muchos electores norteamericanos que se crean que ahí va la invasión a los Estados Unidos, como si no hubiera una invasión silenciosa de millones, digámoslo de esa forma, que han llegado y que seguirán llegando a los Estados Unidos. Este es un puñado, aunque se ven un montón, desde luego que es un puñado nutrido. Estamos hablando de 2,000, 3,000, 4,000 personas todas juntas, pues se ve amenazante para efectos de un electorado que desde Estados Unidos está oyendo a su presidente decir, estos vienen a asaltarnos, estos vienen a un ataque, estos vienen a invadirnos, y yo, su presidente, voy a usar hasta el ejército de ser necesario. Porque el presidente Trump está hablando en esos términos. El presidente Trump está diciendo, no mandaré a la Guardia Nacional, no, mandaré al ejército con toda la implicación que eso tiene para hablar de un enemigo que se acerca. Ese mensaje, ese discurso, ese ingrediente de polarización que también maneja el señor Donald Trump en su electorado, tiene en esta caravana de personas hecha de una y mil cosas, un extraordinario instrumento propagandístico electoral. Yo no digo que los que están en la caravana quieran ayudarle a Trump, ni de broma, no ese es el sentido de mi comentario, pero el efecto que al... Bueno, al final, gracias a Héctor Zelaya que me envió el video, al final ella habla de que Trump, y lo que decíamos aquí, lo está usando para campaña. Claro. Oscar. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que el presidente Trump astutamente, desde su campaña preelectoral en la cual ganó la presidencia de los Estados Unidos de América, él ha llamado a ese nacionalismo, a defender a su país, a no dejar que lo apoderen fuerzas extrañas. Y eso le ha resultado, es decir, salió electo presidente a pesar de que muchas encuestas y muchos medios de comunicación no le daban ninguna alternativa. En lo que nosotros respecta, Raúl, yo creo que los hondureños debemos de hacer todo lo que tengamos que hacer por detener el ciclo de la pobreza. Es decir, el que hoy es pobre, no podemos pretender que mañana será más pobre, sino que tenemos que hacer que el hondureño
a medida avanza el tiempo, sienta que su condición económica y su condición de ciudadano va mejorando y va mejorando. Y para cada clase social hay cosas puntuales que se pueden hacer. Para los sectores más desposeídos, la planificación familiar es de suma importancia. La asistencia del Estado junto con organismos internacionales como la Agencia de Cooperación del Japón, la Agencia de Cooperación de Suecia, el mismo USAID, es decir, tienen que asistir para que estas personas, vivan en condiciones dignas. Los hijos de estas personas urgen que les demos la educación de calidad para que eso les permita al mediano plazo que ellos mismos puedan salir de la pobreza. Clase media, sin lugar a dudas, tenemos que reducirle los impuestos y tenemos que brindarles mayores facilidades de acceso a crédito en condiciones aún más blandas de las que hoy se están ofreciendo. Y para los grandes inversionistas, estos grandes inversionistas necesitan también que se les incentive, que el costo de trabajar e invertir en Honduras sea competitivo, porque hoy por hoy Honduras tiene los impuestos más altos de Centroamérica. ¿Y qué significa eso? Que el dinero, en vez de estar en las empresas y en el hondureño, para que el hondureño con ese dinero pueda circularlo y generar ese ciclo de riqueza, por llamarlo así, hoy por hoy no esté en manos del Estado. Hay mucho que se puede hacer y yo le quiero enviar un mensaje a Juan Orlando. Juan Orlando, sus asesores lo tienen engañado. De nada sirve que le lleven un papelito y que le digan: Honduras está cambiando, presidente. Honduras, la pobreza se ha reducido, presidente. Presidente, la inversión ha mejorado. Presidente, los centros de salud hoy sí tienen medicamentos. Le voy a dar una recomendación: deje de estarse tomando selfies. Deje de andar corriendo, deje de andar en parques, deje de andarse tomando fotos con pajaritos y diciendo que todo está bien. Acérquese al pueblo y conozca sus necesidades, porque algún día me lo va a agradecer. Si usted no lo hace, alístese, porque aquí esto va a explotar. Este sistema simple y sencillamente no funciona y tarde o temprano va a explotar. Bien, yo decía, y esta pregunta es para ambos, ahí están agarrados unos con otros. Pero ¿y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que propone el ingeniero Salvador Narrala Salum, el presidente del Central Ejecutivo, don Luis Zelaya, don Manuel Zelaya Rosales también? La oposición, ¿cuál es la solución a este problema? ¿Qué va a hacer el gobierno de Juan Orlando Hernández ya a partir de este momento? Porque Trump va a arreciar, a medida que se acerque la elección, Trump va a arreciar. Y visualizo que va a tomar decisiones fuertes para que el americano y los mismos demócratas piensen sobre las acusaciones que le hace de que han tenido una política demasiado débil en cuanto a la migración, y por eso vienen los hondureños y Trump lo está magnificando. Jiménez Puerto. Bueno, antes de eso realmente y muy brevemente, solo quisiera hacer una pequeña referencia a un artículo que ha estado circulando en las redes de una intelectual y científica hondureña, doña Leticia Salomón, que es por supuesto muy respetada, y que señala unos puntos específicos de qué es lo que nos ha llevado a esta situación y puede llevarnos, como bien nos señala Oscar, a una situación más grave aún. Dice: 1, el fracaso de la política de seguridad. 2, el papel subordinado y lamentable del gobierno ante el gobierno de los Estados Unidos de América. El fracaso de la inversión social, el fracaso de la política económica, el agravamiento de la corrupción y por supuesto la precariedad del Estado de Derecho. Pero es interesante porque también hace referencia a lo que en su momento señaló uno de los intelectuales más reconocidos, hoy ya fallecido, pero que permanece de forma imperecedera en el pensamiento a nivel mundial, que fue don José Saramago, que dice: el desplazamiento del sur al norte es inevitable. No valdrán alambrados, muros ni deportaciones, vendrán por millones. Las trompetas han empezado a sonar. Necesitaremos políticos que sepan estar a la altura de las circunstancias. Creo que el problema es fundamentalmente ese. Son las políticas que no se han
diseñado adecuadamente o que no se han realizado o que se han manipulado y se han desviado y no han dado el resultado que los hondureños en general, las hondureñas en general, esperan o esperamos para nuestro país. ¿Qué medidas se pueden tomar? Creo que hemos venido hablando de algunas de ellas. Es decir, involucrar a todos los sectores, para mí es fundamental, todos los sectores de la sociedad hondureña, fortalecer la capacidad de negociación con Estados Unidos. Yo creo que en circunstancias todavía más difíciles de relación entre países, en el pasado, se logró la renovación, por ejemplo, del TPS, pese a que había campañas fuertes en contra de ciertas administraciones y pese a que no habían condiciones adecuadas, porque también igual gobernaban los republicanos en los últimos 50 años, son los que más han gobernado en Estados Unidos de América. Mencionaste ahí el TPS, con esto Trump va a querer liquidar a los hondureños. Totalmente, de eso no existe la menor duda, pero sí creo que todavía, porque lo importante, nosotros tenemos que pensar también a nivel interno, José Raúl, y es el hecho de que tiene necesariamente, hay una responsabilidad del gobernante y hay una responsabilidad de su equipo que no se puede bajo ninguna circunstancia soslayar. Es más, yo no pretendo con eso desconocer esfuerzos que se pueden estar realizando, algunos de ellos han trascendido, no, porque el tema, insisto, no es un tema político sectario, es un tema de políticas gubernamentales, es un tema de la posibilidad que tenga o de la apertura que tenga esta administración para entender y escuchar a otros sectores de la sociedad hondureña y buscar soluciones conjuntas, por lo menos de manera inmediata, a los problemas ingentes que se están presentando con relación al tema migratorio y que van increciendo, porque esto va a ir aumentando considerablemente. Es decir, las medidas represivas, el militarizar las fronteras, todo eso, el darle énfasis única y exclusivamente a la gente que retorna, que por supuesto tienen todo el derecho del mundo a retornar, pero olvidarse de todos aquellos que se están yendo, yo creo que eso no es la solución o no se encuentra ahí la solución al problema. Hay alternativas y yo sí creo que probablemente está, y coincido totalmente en eso también con Oscar, que está absolutamente engañado, ¿verdad?, el gobernante de qué es lo que verdaderamente está aconteciendo allá en la base de la sociedad hondureña, que es la gran mayoría de nuestro país. ¿De acuerdo, Oscar? Total. Yo aquí tengo la Gaceta del 21 de agosto de 2018. Durante los últimos años venimos invirtiendo miles y miles de millones de lempiras para reducir la pobreza. Y las estadísticas, no las mías, las estadísticas de quienes saben hacer las estadísticas, indican que lastimosamente tenemos más pobreza. Esta publicación del 21 de agosto dice que hay un fideicomiso para la reducción de la pobreza de 3.808 millones de lempiras, 763 millones para vivienda saludable, 730 millones para guías de familia, 800 millones para bono vida mejor. Todo esto para los sectores más desposeídos del país es correcto, porque hay que atenderlos. El problema ha sido que quizás no se ha manejado con transparencia, sino que se ha manejado políticamente. Hoy, quienes gobiernan tienen la oportunidad de darle un giro a este país y hacer las cosas por el bien del hondureño y no por los bienes partidarios ni políticos. No engañen al pueblo, no se aprovechen de la nobleza y la pobreza del pueblo. El hondureño es noble, necesitado. Hagamos el cambio está en todos, pero comencemos con esto. No puede ser que en los últimos años hemos despilfarrado miles y miles de millones de lempiras y hoy lo que tenemos es más pobres. ¿La migración va a continuar? ¿Qué va a pasar? Yo creo que eso es un fenómeno totalmente inevitable. Es decir, a la medida en la cual las condiciones del país, de la gente, sobre todo los sectores más vulnerables de Honduras,
siga como estamos actualmente y que por supuesto todo indica que tiende a deteriorarse aún más, en esa medida la gente va a buscar alternativas. Es decir, si al fin y al cabo se hiciera una revisión de la cantidad de gente que está viajando, por ejemplo, a España, ¿no? Y de España se desplazan a otras partes de Europa, porque una vez que logran ingresar al espacio europeo, pueden perfectamente bien desplazarse. Hay una migración fuerte también hacia España, hacia Italia, ¿verdad? Hay más de 50.000 compatriotas trabajando en España. Hay una cantidad, aproximadamente unos 20.000 en Italia. Tiene que manejarse también algunas cifras. Y eso, claro, incluso en los mismos medios escritos constantemente aparecen anuncios publicitarios de agencias de viajes que dicen: ustedes viajan a España porque no necesita visa. No es tan así, por supuesto no necesita visa, pero estando ya en territorio español, los agentes migratorios Milton, impiden. Sí, en el primer vuelo que hicieron de San Pedro Sula a Madrid, por ejemplo, varias gente fue regresada, aparte de que se fueron con visa de España, claro, pero no llenaban los requisitos, o no llenaban dinero, o no tenían dónde se iban a quedar, o no iban preparados, y cuando les preguntaron, no los dejaron entrar. No los dejaron entrar. Pero eso no le ha impedido a una gran cantidad de hondureños y hondureñas, mujeres sobre todo, que son las que más han viajado y siguen viajando hacia España, pero hacia El Salvador, porque también es el otro tema. Hay muchísimos hondureños que se han ido, se han visto obligados a ir a El Salvador, porque tienen oportunidades de trabajo. Guillermo. Y muchos hondureños, bueno, estamos hablando de un amigo en común, pero que además allá ganan en dólares, y eso a muchos hondureños les hace pensar que el ganar en dólares les da mejores opciones de vida. Pero también allá encuentran posibilidades de empleo que lamentablemente se les está negando en Honduras. Entonces, y no solo de empleo, todo el resto de las condiciones. Y cuando viene, y yo escucho comentarios incluso de gente amiga, gente muy respetada y muy querida, que dicen: pero ¿por qué la mujer tiene tantos hijos? ¿Verdad? Y empieza con ese tipo de comentarios, que indudablemente hay infinidad de explicaciones con relación a ese tema. Y yo vuelvo, el machismo, la paternidad irresponsable, la falta de educación, por ejemplo, sexual, que es importante en las escuelas y colegios, el nivel de responsabilidad de las iglesias en estos temas, son una serie de factores, Raúl, que uno tiene que analizarlos, tiene que verlos para entender el fenómeno. Y luego el otro aspecto, y es el hecho de que no se está generando la inversión que el país requiere. Y en la medida en la que no haya inversión, y en la medida en que existe esa precariedad del Estado de Derecho, que existe esa inseguridad jurídica, esa inseguridad ciudadana, la inversión no va a venir, no va a fluir como nosotros quisiéramos, porque al fin y al cabo solamente la persona que tiene un empleo es la que puede, y un empleo remunerado de manera justa, es la que tiene las posibilidades de salir adelante en el nivel económico en el que está, pero de salir adelante y de buscar la forma de crecer en la sociedad hondureña. Sí, me dicen, conviene saber, Ernesto Gustafson dice: quien fue administrador de programa Amnistía en Los Ángeles como director del Departamento de Migración y Naturalización, dice: si las personas en las caravanas consiguen que un organismo de derechos internacionales los declare refugiados y ellos lleguen a poner un pie dentro del territorio continental de Estados Unidos, esas personas son candidatas a recibir asilo inmediatamente, no pueden ser deportadas. Ese es el enfado de Trump y la acusación que lanza contra los demócratas, que las leyes actuales tienen esa debilidad permitiendo a los refugiados políticos de guerra y catástrofes un asidero para legalizarse. Ante esta magnitud de problemas, la cantidad de personas en la caravana, una noticia como esta provocaría una carrera en estampida hacia los Estados Unidos. La declaración de la ONU en una carta reconociendo el éxodo como refugiados y exigiendo sus derechos ya se dio. Yo quiero ampliar en lo que Milton decía sobre el darle una oportunidad a los hondureños. Con esta serie de videos que yo estoy transmitiendo ahora de los problemas del país y luego nuestra vivencia en México, yo recibí un mensaje de un muchacho joven al cual yo le di la oportunidad que fuera profesor de tenis
en la cancha de tenis del lugar donde yo vivo. Y me mandó una foto, que te la quiero enseñar, Raúl, y es una foto de cuando él estuvo detenido en Texas. Mándamela. Y me dice, abogado, me dice, yo me fui del país por la falta de oportunidades. Usted no tiene idea lo triste que es eso. La forma en que tratan al migrante. Y yo hoy por hoy doy gracias de esta oportunidad. Él da clases y no es que tiene un salario, sino que a quienes les da clases recibe algo. Que me han permitido, porque yo con esta oportunidad estoy cómodo viviendo en mi país. Porque nadie quiere abandonar su país. Y esto es importante que lo entiendan todo el mundo. No es que es un paseo, no es que es una alternativa, no es que uno quiere irse. Ustedes no tienen idea de los testimonios de los migrantes cuando nos dicen hijos que tuvieron que abandonar a sus padres. En algunas ocasiones sin decirles para no causar ese dolor familiar en ese momento. Y padres teniendo que abandonar a sus hijos precisamente porque están pensando en el futuro de ellos y quieren en otro país buscar la oportunidad que les permite enviarles el dinero para que se sustenten en condiciones mínimas. Si esta crisis no toca el corazón de la población y de nuestros gobernantes, sinceramente como país estamos destinados al fracaso. Absolutamente de acuerdo y además agregar con relación específicamente al mensaje que te envió, no recuerdo ahora mismo el nombre, Kenny. pero sí, pero bien, en todo caso es algo que también se ha venido diciendo reiteradamente, incluso cuando se estaba en el proceso de renovación del último TPS, que lamentablemente concluye en el mes de junio, si mal no recuerdo, del próximo año, la necesidad de que se proporcionara la asesoría legal adecuada a nuestros compatriotas, porque por ejemplo está mencionando aquí elementos que son desconocidos, o que a lo mejor mucha gente ya lo sabe, que es el tema de la condición, del estatus de refugiado, que de conformidad con leyes propias de Estados Unidos, recordamos que Estados Unidos no suscribe convenios sobre derechos humanos, o no los ratifica, no es un tema de interés, ellos hacen énfasis en su derecho interno porque sienten, creen y en cierta medida no dejan de tener razón, que su derecho interno funciona y que eso es suficiente para ellos, que no necesitan ese marco jurídico internacional, que es paradójico, yo lo he dicho, teniendo algunos de los mejores profesores de derecho internacional en algunas de las mejores universidades de Estados Unidos, sin embargo, Estados Unidos no firma tratados o convenciones sobre derechos humanos, pero las leyes internas permiten esto. Si nuestros ciudadanos, digamos hablando ya específicamente de los que están en Estados Unidos, que es más de 1 millón de personas, tuvieran conocimiento adecuado, la asesoría adecuada, y nosotros esperamos que los consulados de Honduras en Estados Unidos tengan ya la instrucción necesaria y estén realizando esa labor de darle ese apoyo, ese soporte a los ciudadanos que ya están allá. Pero igualmente el fenómeno que es en el que se está dando énfasis ahora y que además es el que está latente, es el fenómeno de las caravanas, esas cantidades masivas. Ayer, por ejemplo, pese a las cifras que se puedan manejar oficialmente, Naciones Unidas, y esto fue reproducido a nivel internacional, habla de más de 7,000 hondureños que estaban ya o en Tapachula o camino a Tapachula. Y muchos de ellos ya están, las caravanas, aproximadamente 4,000 saliendo hacia el norte de México, en dirección hacia la frontera de Estados Unidos. Esa es una realidad inobjetable y volvamos a esas imágenes que laceran la conciencia humana y que por supuesto tiene que generarse ese nivel de solidaridad que se ha perdido lamentablemente en la sociedad hondureña. Es decir, solo pensamos en resolver nuestros problemas y es todavía peor en el caso de aquellos que dirigen la cosa pública y nos olvidamos de que estamos viviendo una situación terrible, que Honduras es uno de los países más pobres del continente y seguramente a estas alturas del mundo, y que esa pobreza sigue creciendo en el país. Tenemos necesariamente que buscar las soluciones y además tenemos que desarrollar ese nivel de conciencia humana
que lamentablemente nuestros compatriotas, lamentablemente nosotros, los hondureños y las hondureñas hemos ido perdiendo. Bien, vamos al cierre del programa. Sus conclusiones, abogado Oscar Melara. Bueno, yo creo que la situación del país es difícil. La solución no está en una sola persona, sino que está en todos los hondureños. Hay serios problemas. Creo que tenemos que tener más consideración hacia nuestros hermanos hondureños, nuestros vecinos. Y nuevamente le digo al gobernante Juan Orlando, mi recomendación: replantee los números que le llevan sus asesores, porque a mi criterio lo están engañando. Abogado, muy gentil por aceptar la invitación. A la orden. Cerramos con el abogado Jiménez Puerto. Yo lo digo en términos muy resumidos y muy sencillos: más humanismo, más conciencia, menos política mediática y más decisión para resolver la problemática del país con la incorporación de distintos sectores, y esto también, por supuesto, implica a la oposición política. Hay, a lo mejor, y se están planteando ya soluciones posiblemente más radicales con relación a esto, que tampoco se pueden obviar, pero el tema fundamental es cómo resolvemos la situación actual y cómo le brindamos a nuestra gente esa solidaridad que requiere, porque estas caravanas van a continuar y es evidente, y no porque lo diga yo, porque ahora van a decir que es que yo soy uno de los organizadores, pues pueden llegar incluso a ese extremo, ¿no? Pero no está es una realidad. ¿No está organizando usted caravana? No, nunca he organizado caravana. Y yo tampoco, sí. Yo quiero aclarar, yo no tengo nada que ver. ¿Qué fue eso? Entonces... Pero por supuesto me solidarizo con nuestros hermanos y hermanas hondureñas. Bien, gracias a todos, les deseo una feliz semana. Ojalá que las autoridades del gobierno de la República, encabezadas por el presidente Hernández, encuentren una salida con la colaboración del presidente Jimmy Morales, también de los presidentes de México, tanto en funciones Enrique Peña Nieto como Manuel López Obrador, que está por asumir el poder de México. Trump seguirá sus amenazas sin ninguna duda, pero Dios primero, los hondureños pues, tengan la mejor salida posible. Pensé en este momento en esos niños, a las madres que se ven en esas tomas que han recorrido el mundo ya, los sufrimientos que tienen. Algunos hondureños ya están retornando. Finalmente, en 30 segundos, ¿va a poder entrar esos hondureños a Estados Unidos, sí o no? Lo veo complicado. ¿Entran o no entran, Víctor? Es complicado, pero ya hay... No, ¿van a entrar o no entrar? Muy difícil, muy difícil. Bien. Algunos entrarán, pero muy pocos, seguramente. Bien. ¿Trump va a poner un ejército? Sí. Bien, gracias a todos, una feliz semana y sigan con Canal 11. Buenos días.